Lo más específicamente vietnamita es también lo mejor del país, su gente. Se les ha definido como guerreros sonrientes, pero esto no me parece acertado. La cultura vietnamita, basada en el cultivo del arroz, forjó una identidad profundamente campesina y pacifista, arraigada en valores comunitarios, pero jamás en la glorificación de la guerra. Las guerras contra Francia o Estados Unidos fueron obligadas luchas por la supervivencia, no guerras de expansión. Quizás lo más inolvidable sea la sonrisa de los niños, pero todos tienen la sonrisa fácil y polivalente. Los Viet sonríen ante las dificultades, pues la sonrisa representa serenidad y aceptación. Pero también sonríen para expresar acuerdo, desacuerdo, sorpresa, vergüenza. La sonrisa es algo así como un símbolo nacional. Su ética del trabajo les ha permitido reconstruir y desarrollar el país con rapidez sorprendente. Unos buenos representantes de esta ética laboriosa son, por un lado, los ubicuos conductores de ciclo y mototaxi, como estos en los que voy, y por otro lado las vendedoras ambulantes. Ambos trabajan más de 12 horas al día. Las vendedoras ambulantes se despiertan antes del amanecer y se acuestan a quién sabe qué hora. Mayoritariamente provienen de los alrededores de la ciudad y pedaleando o andando recorren largas distancias cargadas con pesadas cestas. Todo el día de aquí para allá. A veces se le nota el cansancio, pero aún son capaces de conservar la sonrisa. En Vietnam, la comunidad tiene un valor más destacado que el individuo, un principio arraigado en el confucianismo, el budismo y en la cultura agrícola colectiva. Además, el país tiene una alta densidad de población, así que el espacio disponible es reducido y la vida privada y la actividad salen de las casas y se desbordan por las calles, siempre animadas, siempre llenas de energía. La tenacidad y resiliencia de los vietnamitas son legendarias. Cuando la guerra de Vietnam, el 80% de la población eran campesinos. Y fue esa tenacidad la que permitió a un país pequeño, pobre y campesino vencer a la mayor máquina de destrucción de la historia. Increíble, pero cierto. Vietnam tiene una fuerte tradición de cultos femeninos, como el Dao Mau o religión de las diosas madres, una mezcla de creencias indígenas, budismo, taoísmo y animismo. En el budismo vietnamita, las deidades y bodhisattvas femeninas ocupan un lugar importante en la devoción popular, en el arte religioso y en la práctica espiritual. Quan Am, la bodhisattva de la compasión, que simboliza la misericordia infinita, es más popular en Vietnam que muchos bodhisattvas masculinos, y tanto como el propio Buda. A ella está dedicada una gigantesca estatua de mármol blanco en la ciudad de Da Nang. Su culto es también central en la pagoda del Pilar Único, que alberga en su altar principal una estatua de Quan Am y que se ha convertido en un lugar de peregrinación. Se la invoca para un parto seguro, para la paz familiar y para tener hijos. La pagoda original, construida 1000 años antes, fue dinamitada por los franceses en 1954, cuando tuvieron que salir de Vietnam con el rabo entre las piernas. Así que la que hoy vemos es una restauración hecha por la República Vietnamita. Las marionetas en el agua aparecieron hace unos 1000 años en la región del delta del Río Rojo. Es un arte exclusivo de Vietnam, una forma artística
relacionada con los paisanos que se pasan toda la jornada metidos en el agua para cultivar el arroz. En el espectáculo se representan escenas de la vida rural y también episodios, personas y animales mitológicos o legendarios. Pero ojo, celebran la vida rural, no batallas. Extraordinariamente liviano y delicado, este objeto de varillas de bambú cubierto de hojas de palma es utilizado en Vietnam por las mujeres de norte a sur, jóvenes o viejas, sin distinción de clases sociales. Ligero y transpirable, es perfecto para el clima tropical de Vietnam. Es tanto un elemento cultural como un accesorio práctico. Sirve para protegerse del sol, para protegerse de la lluvia, para abanicarse e incluso como cesta ocasional. El buen observador se pregunta al verlo cómo pueden crear el marco de bambú y fijar hojas tan delgadas en esa estructura. Bueno, pues desde luego no parece sencillo. Desde la selección y el secado de las hojas de palma hasta el cosido final, todo se realiza a mano. Y para crear un hermoso producto final se requieren años de experiencia. Su elaboración es un oficio transmitido por generaciones, especialmente en aquellos pueblos cuya actividad principal es justamente la confección de estos sombreros, como ocurre en Chuong, a unos 30 kilómetros de Hanoi. Las obleas hechas con harina de arroz existen en varios países de Asia, pero Vietnam tiene sus versiones únicas, que son esenciales para su gastronomía. Los bánh tráng son láminas finas, secas y crujientes que me recuerdan a algunos barquillos de mi infancia. En tanto que en Japón o Corea las obleas suelen hornearse, las bánh tráng vietnamitas se secan naturalmente al sol. Se pueden comer directamente como snacks, a menudo saborizadas con coco, sésamo o camarón. Y también se hacen con ellas otros platos que solo encontrarás en Vietnam, como el bánh chan chong, una ensalada callejera de obleas rotas, o el bánh đa khoa, una sopa de obleas con cangrejo. Vietnam formó parte de las rutas comerciales marítimas entre India y China, por lo que absorbió elementos de ambas civilizaciones. La influencia india fue notable en el reino Champa, un reino mayoritariamente hindú en el centro y sur del país que fue encogiéndose a lo largo de 1500 años hasta desaparecer por completo a principios del siglo XIX. Lo más famoso que queda de esa civilización son las ruinas de My Son, declaradas Patrimonio de la Humanidad. El budismo Theravada, el más fiel a las enseñanzas de Buda, fue traído a Vietnam por comerciantes indios, pero hoy solo subsiste en el sur y particularmente en algunas localidades Khmer del delta del Mekong. Aunque el budismo es de origen indio, como se sabe, la rama mayoritaria en Vietnam es el budismo Mahayana, que llegó al país de la mano de los chinos. Por ello, las pagodas vietnamitas tienen gran parecido con las chinas, con múltiples techos curvos y con figuras de dragones y de fénix. En Vietnam, los pequeños altares que se encuentran en calles, hogares, tiendas e incluso en edificios gubernamentales reflejan una tradición arraigada que mezcla religión, cultura popular y superstición.
están dedicados a diferentes deidades, espíritus protectores o figuras religiosas y suelen ser lugares de ofrenda y veneración. Y aquí viene un buen ejemplo de la capacidad de síntesis vietnamita, la triple creencia o Tam Giao. En casi todo el mundo quienes son creyentes creen solo en una religión o en un culto, pero en Vietnam las cosas no son así. En Vietnam mayoritariamente la gente no es religiosa, pero la gran mayoría de aquellos que sí son religiosos cree simultáneamente en el confucianismo, el budismo y el taoísmo, es decir, en lo que ellos llaman la triple creencia. Dos de origen chino y una de origen indio. Con espíritu pragmático, el vietnamita considera que la práctica de las enseñanzas religiosas, la virtud y la honestidad son más importantes que los ritos propios de cada doctrina. El Ao Dai es una buena muestra de la capacidad de Vietnam para sintetizar culturas y crear algo nuevo. Su origen se puede rastrear en ropas indígenas, vietnamitas y champas, y también en ropas que usaban las mujeres de la corte. Pero hasta el siglo XX era holgado, adecuado a la discreción vietnamita. En los años 30, el diseñador Nguyen Ca Truong rediseñó el Ao Dai para hacerlo más ajustado y femenino, inspirándose en la moda francesa. Este es el antecedente directo del diseño actual, que concilia la tradición popular y la influencia occidental. Hoy el Ao Dai puede ser llevado por hombres o por mujeres, pero la versión femenina es más común. Se puede usar en cualquier ocasión, aunque es habitual que lo lleven como uniforme las alumnas de secundaria, azafatas y también que se emplee en ocasión de eventos importantes. En Vietnam, el ideal de belleza tradicional incluye una preferencia por mujeres delgadas, con figura esbelta y pocas curvas. El Ao Dai refleja esta preferencia, pero dándole al mismo tiempo un toque sensual, al resaltar discretamente el cuerpo de la mujer. O sea, es atractivo, pero con discreción y refinada delicadeza, lo que permite a la mujer que lo lleva ir discreta, guapa y seria, sin ceder un ápice de su encanto.